Y ha dirigido técnicos de la Comisión Salud Investiga del Ministerio de Salud de la Nación. Es autora, Ana María, de numerosos libros, entre ellos El campo grupal, La mujer de la ilusión, La invención de la niña, Instituciones estalladas, Política y subjetividad, Las lógicas colectivas, Las lógicas sexuales, La diferencia desquiciada, Jóvenes de vidas grises, y su último libro, Psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Además, desde 2020 ha trabajado como supervisora externa en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Ana María. También contamos con la participación de María Pilar Palacios, quien además es docente de nuestro diplomado. Pilar es doctora en Psicología por la Universidad Diego Portales, máster en Psicología y Psicoanálisis por la Universidad de Denis Diderot, París 7, directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, docente académica y clínica que se ha dedicado a investigar las relaciones entre psicoanálisis y género, problematizando de forma crítica los alcances que los sesgos de género representan para la escucha psicoanalítica en la intervención. Muy bienvenida, Pilar. Muchas Bueno, gracias, María. la invitación entonces es a poder conversar sobre estos tres ejes, psicoanálisis, violencia e instituciones, a poder dialogar, ¿verdad?, sobre esto, asumiendo entonces el desafío de poder pensar conjuntamente aspectos claves del quehacer clínico, el sufrimiento psíquico y sus modalidades de abordaje, y considerando, por supuesto, los aportes del psicoanálisis como clave de lectura del malestar, pero también como una referencia para las intervenciones clínicas más allá de los márgenes clásicos del dispositivo tal y como fue concebido en sus orígenes. Así que vamos a dar inicio, Ana María. Para comenzar, me gustaría como referirme a tu amplia experiencia de trabajo en instituciones y tomar aquí tu libro Instituciones Estalladas, donde señalas varias tensiones y problemáticas referidas a la experiencia de trabajo institucional que conciernen a la reducción del espacio público, a la aplicación de las formas privadas de trabajo y, por tanto, a las dificultades de pensar la positividad de lo público, ¿no? Y de diseñar justamente intervenciones en función de dicha consideración. Ana María, ¿cómo sortear un poco esa denegación? ¿Cómo lo has pensado en tu experiencia, en tu trayectoria? ¿Cómo sortear esa denegación del espacio público? ¿Y de qué maneras te has apropiado y es posible seguir apropiándose del psicoanálisis para la creación o para la producción de espacios creativos y analíticos en el marco de las instituciones? Bueno, no quiero parecer antipática, pero yo no considero que me apropio, Ya, sino que sigo construyendo psicoanálisis, porque si me apropio es porque es de otro, ¿eh? Y es nuestro. Y al mismo tiempo creo que como tiene su antigüedad, es necesario pensar en cada época lo específico de la producción, de las subjetividades, etcétera. Y las instituciones, yo no sabría muy bien cómo ubicar el tema al que haces referencia pensando en Chile. Lo voy a hacer con lo que conozco, que es cómo fue en Argentina, ¿no? Este, bueno, si discuto la palabra apropiación, te imaginarás que también podría discutir orígenes, pero vamos a dejarlo ahí, simplemente señalar que en nuestras más cotidianas conceptualizaciones se nos filtran las palabras de lo establecido, y una de las tareas en el estar psicoanalítico también es, más allá de la clínica, en las instituciones, en las conversaciones conceptuales, pensar todas las palabras posibles, ¿no? Y ver qué connotaciones tienen algunas, cuáles las incorporamos con esas connotaciones clásicas, cuáles merecen interrogación, porque el tema es, a mi criterio, poder pensar problemas, ¿no? Problemas clínicos, problemas conceptuales, problemas epistemológicos. Ese capítulo de instituciones estalladas que me da
mucho gusto que menciones, es un escrito que yo quiero mucho. Su primera versión fue en realidad escrita bastante antes, logró una publicación en un libro para instituciones estalladas, que lo reflotamos, pero fue producto de un impacto que tuve cuando por el año 82, hacia finales de la dictadura, me invitan a una institución, a un hospital muy famoso, el Hospital Lanús, que fue señero de grandes inventos de dispositivos psicocomunitarios mucho antes de la dictadura. Me invitan allí y me encuentro con que toda esa historia de gran producción conceptual, clínica, comunitaria, institucional, que era casi una militancia de todos nosotros, bueno, de aquellos que habíamos optado por pensar la relación entre el psicoanálisis y lo social, ¿no? Mamá, sí, aquí está. ¿Alguien está hablando? No. Mm. Me encuentro con que todo eso no existía, que no se le enseñaba más a los alumnos y que se enseñaba Lacan todo el tiempo, sin desmerecer la importancia de que todos le hemos dado al estudio muy minucioso de Lacan. Hoy yo creo que no hay clínica sin ese aporte, pero había desaparecido la historia institucional del psicoanálisis, que en Argentina tuvo cosas maravillosas, como fue justamente el Hospital Lanús, y tantas otras experiencias. Entonces yo estaba muy azorada que dieran por sentado, no era mi historia, yo no daba por sentado que tenía que aplicar lo más parecido al psicoanálisis del consultorio en el hospital, porque si no, no era análisis. Al revés, el espacio público creaba equipos, debates interdisciplinarios, consultas a otras instituciones, si era un niño a la escuela, esto, el otro, que en el consultorio no tenemos cómo hacer ese paneo y esos equipos. Y a partir de ahí se escribió ese artículo, ¿no? Como en función de que lo único valioso era el espacio privado de trabajo, se empobrecía el público, el espacio público, porque creían que tenían que hacer como en el consultorio. Algunos hasta hacían las camillas como divanes en el hospital. Entonces, esta es una cuestión de Argentina. Probablemente ustedes ni tuvieron una historia previa a la dictadura, con tanto desarrollo de los dispositivos de grupos familiares, el trabajo en la comunidad terapéutica, la intervención permanente en el hospicio. Hicimos de todo, de los 60 a la dictadura. Luego, cuando vino la apertura democrática, el mundo era lacaniano y todo aquello otro que había dado tanta capacidad de inventar dispositivos no existía, ni había existido. Porque está bien que vos no acuerdes con una corriente, pero desaparecerla en mi país, bueno, en el de ustedes tal vez también, ¿no? No vamos a discutir quién tiene más desaparecidos en dictadura. Nos unen esos destinos trágicos. Entonces, ahí fue donde escribí ese texto que cada vez que me lo mencionan me impacta porque no imaginaba que tuviera tanta permanencia. Pero si tú lo traes es porque hay cosas que les sirve perfectamente para pensar ustedes. Así que bienvenido. Ahora, para poder inventar nuevos dispositivos, para repensar cuestiones clínicas más adecuadas a la época, para todo lo que sea abrir nuevos caminos, yo no empecé por ahí. No quiere decir que ustedes tengan que hacer ese trayecto. Les cuento muy brevemente que fue ir armando un método de lectura crítica del texto con mucha discusión sobre la dogmatización. Cuando una teoría se dogmatiza, cuando se cree que en el texto hay verdad. Por eso se le llama lectura bíblica, porque para los creyentes en la Biblia hay verdad. Nosotros al revés pensamos
quienes nos interesa un método crítico que produzca nueva teoría, nuevos dispositivos, la idea es que la lectura crítica, en el modo en que yo la entiendo, significa que no hay verdad en el texto ni verdad en los maestros fundadores. Hay producción. Y esa producción, un texto, decía Althusser, habla no solo por lo que dice, sino también por lo que omite. Entonces los textos hablan también por sus silencios. Y este método de lectura crítica significa pensar las lógicas internas con las que una teoría se ha desarrollado y ver allí el juego epistémico donde en el caso de las ciencias sociales y humanas, el análisis entre ellos, ha tenido la pregunta por la diferencia que atraviesa toda la primera modernidad, donde la diferencia es básicamente desigualdad. Entonces, cuando empezamos con los primeros escritos sobre la mujer, se decía la mujer, los colegas decían, pero es la diferencia, la mujer es la bella diferencia, para que nos pusiéramos contentas las chicas que éramos la belleza, ¿no? Bueno, misoginias variadas había en esa época, pero en la clínica, todo esto daría para muchísimo, pero en la clínica, sea en el espacio privado de consultorio, sea en el espacio público del hospital o la sala de salud, el método de lectura crítica llevado a la clínica es lo que yo llamo clínica de la clínica, donde interrogamos aquello que está más establecido como algo naturalizado. Entonces, una clínica que revisa los escritos fundadores también es una clínica que tiene que pensar cómo diseñar dispositivos que tengan que ver con problemáticas que los fundadores no pensaron, o por ejemplo, tiende más a la transdisciplina que a la unidisciplina. La unidisciplina no hay que abandonarla nunca, pero no podemos pensar solo en un eje tan binario de unidisciplina, ¿no? Y multidisciplina, transdisciplina, es partir de conceptualizar desde otras aportes de otras disciplinas y sobre todo de una revisión epistemológica. Es Y Ana una María, revisión. ahí en este mismo capítulo, Instituciones estalladas, vos planteabas justamente la apuesta por lo grupal. Y la apuesta Sí, por lo grupal articulada justamente al psicoanálisis, ¿no? Y las sí, resistencias que había también a considerar una intervención desde lo grupal legítimamente psicoanalítica, por decirlo de algún así modo. es. Y sigue habiéndola cada vez más. Eso no ha minorado en psicología en Buenos Aires, ¿eh? Eso no ha minorado. Ahora, bueno, queda la provincia de Buenos Aires del gobierno anterior, ahí están trabajando con dispositivos grupales, están cerrando manicomios y pasando a casas de medio camino. Es muy interesante todo el trabajo en lo público que lleva la Dirección de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajé como asesora en el Ministerio también de Provincia de la Mujer, y ahí escribí unos cuantos fascículos sobre cómo implementar la política pública en relación a las violencias de género. Y una lucha que tenemos todo el tiempo es esa idea restrictiva que lo que le ofrece el sistema de salud a una mujer que está atravesando violencia, tiene riesgo de femicidio, qué sé yo, es psicoterapia.
tendrá que hacer psicoterapia en algún momento, sobre todo para ver por qué hace esas elecciones de pareja. Pero ahora hay que sacarla del riesgo, no con un dispositivo de que piense lo que le pasa. Hay que armar espacios comunitarios de contención. Una política pública no puede tener la lógica de consultorio, lo que no quiere decir que no usemos consultorio ni bien podamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y estos fascículos fueron muy interesantes para el debate de todas estas cuestiones, sobre todo con les colegues que venían de una formación liberal como es la que da la universidad, ¿no? Y poder pensar dispositivos comunitarios, me parece un ejemplo, son los grupos de pares. Entonces es un grupo de mujeres de la zona, con una psicóloga, por ejemplo, o trabajadora social, y alguna que ha dejado de ser víctima para pasar a ser sobreviviente. Ese es un concepto que estoy trabajando mucho, el pasaje de víctima a sobreviviente, porque si no sos toda la vida víctima, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, entonces todo eso se hace desde políticas estatales. Ahora cerraron todo en Argentina, de todo eso queda la provincia de Buenos Aires ahí, pero nos permitió escribir y pensar mucho, así que, ¿ves? Estos son los fascículos que hicimos, que prontito van a estar en mi página web para quienes trabajen en el Estado, en políticas públicas, hospitalarias. Es toda la discusión sobre las violencias de género y cómo trabajar en el Estado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, está más avanzado el trabajo en el Estado que en la medicina privada, que recién ahora empiezan violencias, por ejemplo, casi no hay prepaga que trabaje eso, todo eso es práctica hospitalaria, práctica en el aparato de justicia. Entonces, también lo que digamos de cada cosa de esas depende en qué inscripción, en qué país se instale el asunto, ¿no? Ahora, como me habías comentado que había cuestiones que les interesaba sobre la cuestión del espacio público, tal vez pudiéramos pensar algo muy, todas las corridas va a ser hoy, ¿no? Algo que es distinto en cada lugar o en cada país, con qué historia tiene lo público. En nosotros lo público es público estatal, ¿no? Entonces, eso público estatal, para que haya profesionales aptos para esa especificidad y que no lleven lo que saben del consultorio porque les parece que es lo mejor, es imposible trabajar en esa torsión que necesitamos hacer si no se transforman las currículas universitarias. En Argentina, la universidad, que se funda en el 18, laica, gratuita, todo eso, es una profesión liberal, sin ninguna mala connotación. Liberal porque forma profesionales para el ejercicio liberal de la profesión. Y entonces, si sos abogado, lo importante será tener tu buffet. Si sos médico, te harás tus blasones en el hospital por la mañana, gratuito, y a la tarde se te llenará el consultorio con el prestigio obtenido en la institución pública. En Argentina es así, fue siempre así, ahora está todo medio chueco, pero más o menos eso sigue. Entonces, transformación de las currículas universitarias, práctica hospitalaria, y se necesita también el aprender a pensar las políticas públicas. Porque si a mí en este momento me dijeran, elija el ministerio que quiera y haga, tiene todo su presupuesto, haga lo que quiera, yo le debo decir muchas gracias, pero me voy a mi casa. Yo no sé cómo se hace una política pública. Bueno, ahora después de 2 años y medio en que he estado asesorando al ministerio frente a problemas, un poquito más sé, pero no hay nadie de mi profesión que tenga una especialidad en políticas públicas, ¿entiende? Bueno, quizá aquí
Pilar puede dar un poco más de contexto, pero justamente una de las dificultades que si bien las políticas públicas incorporan sin lugar a dudas dentro de sus programas la relevancia de lo comunitario, una de las tensiones principales que termina experimentándose en la práctica es que termina siendo más la reducción de lo público a un trabajo, a un modelo como mucho más de lo privado, una lógica más de lo individual, y estos espacios que efectivamente como están los grupos o el trabajo termina siendo, teniendo más una función psicoeducativa que pudiendo como por ahí como constituirse en verdaderos espacios de creación o producción, ¿no? De lazo, o sea, como que saquen del aislamiento ahí, Pilar, quizá nos puede como introducir un poco más a las coordenadas chilenas para que armemos la discusión, que es un eje como bien importante justamente para poder pensar cómo intervenir recuperando lo público, ¿no? Y potenciando en ese sentido un modelo que no sea la pura implementación del espacio privado al público y su reducción, por tanto. Sí, sí, bueno, un gusto, Ana María, escucharte. Me gustaría bueno, contar también en términos del contexto chileno, que claro, en el momento, en tiempo de dictadura, ocurre en Chile, en el fondo, igual que en Argentina, que se organiza los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales que desde la resistencia crean un común mucho más fuerte del que ocurre ahora con el retorno a la democracia, ¿no? En el retorno a la democracia eso se licúa bastante, baja esa tendencia a pensar lo comunitario. Y para pensar el contexto de Chile hoy en día, ¿no? ¿Qué te puedo contar? Bueno, hoy en día en Chile nos encontramos con una crisis importante a nivel de salud mental. Y tomo una de las citas de instituciones estalladas cuando hablas de que dice que no dan abasto, ¿no? Que los médicos dicen, en este momento no damos abasto, la demanda es demasiado alta, no sabemos qué hacer, ¿ya? Esa frase es la que prima cuando tú, por ejemplo, guías, orientas a alguien a consultar en el servicio comunitario, ¿no? No damos abasto, no damos abasto. Y por ejemplo, yo que dirijo un centro de atención psicológica universitaria, nos hacemos cargo de esos no damos abasto, por ejemplo, ¿ya? En ese no damos abasto, el malestar es muy mal recibido en los servicios públicos por lo general, y en términos de política pública, se ha comenzado, siguiendo una tendencia mundial, a privilegiar un enfoque que tome lo basado en la evidencia, ¿ya? ¿Que tome qué? Eh, Perdón, no entendí. lo que es basado en la evidencia, lo ¿Y que eso mayor qué es? evidencia, que a mayor evidencia hacen mediciones, entonces la recomendación en la política pública es esto es lo que más funciona, ¿ya? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, se dice o se impone o se propone, más porque son orientaciones, que se haga, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual o que las sesiones en terapia estén muy pauteadas o reglamentadas y se Ah, comienzan a bueno, pero instalar. está bien. Pero eso ya son otras corrientes. Por suerte no tenemos eso acá. En Claro, general es todo de base psicoanalítica, ¿no? no, acá lo tenemos. Entonces se ha Claro, empezado a instalar en la política pública un enfoque cada vez más reglamentado, breve y supuestamente eficaz en términos de costo-beneficio. Mi claro, pregunta a es por usted lógica en de este, mercado, está bien. exacto, mi pregunta a usted en este contexto es Sí. cómo crees tú, Ana María, que desde el psicoanálisis acá, por ejemplo, podemos sortear esto también sin decir tampoco, porque uno entra, o sea, sobre todo nuestros estudiantes que egresan recién, entran directo a los servicios públicos, ¿no? Sin decir tampoco, esto no sirve para nada, o imponer una cierta superioridad moral sobre esos modelos que ellos tienen que llegar un poco a veces a aplicar. ¿Cómo podemos insertar el psicoanálisis aquí o una escucha o No, una pero mirada psicoanalítica? no, eso no tengo cómo saberlo, porque ustedes están hablando como de cosas muchísimo más amplias que lo que puede ser un debate entre concepciones de la psicología. Ustedes Claro, están hablando acá no prima el psicoanálisis en la política pública, ni va a bueno, primar. ni va a primar, porque allí hay una lógica de mercado muy instalada. Entonces, Ujú. no habrá psicoanálisis en el hospital, ¿qué va a hacer? Yo no puedo ¿No? ¿Usted cree imaginar. que no? Ojalá sí, pero no imagino. Yo no,
no sé cómo, porque eso tendría que ser un movimiento social, no sé, el psicoanálisis de últimas es no es una ideología política, Ujú. ¿no? Una cosa, porque el psicoanálisis también tiene una lógica de mercado en aquellos psicoanalistas que están de acuerdo con la lógica de mercado. Sí, No es claro. que si es psicoanálisis está fuera de la lógica de mercado. Mm, No, no. También hay una idea individual en el psicoanálisis clásico y no comunitaria, porque te pase lo que te pase, vos te encerrás con un profesional durante años en un diván o cara a cara a pensarte. Tampoco eso mm, te lleva a relacionarte con otros más allá de los efectos que la intervención del psicoanalista pueda generar, por supuesto, ¿no? En alguien, pero no como un modo de combatir la vida individualista, no es para eso. Entonces, yo ujú. cómo podrían hacer ustedes para que se desarrolle más el psicoanálisis, no lo sé. Tal vez tengan que dar a conocer más el trabajo que ustedes hacen o ofrecer carreras en las universidades, publicar, hacer mucha difusión, ¿no? Pero estoy absolutamente improvisando, yo no sabría decir cómo se hace eso. Yo No, pero ya, ahí la sí, pregunta es también por qué tu apuesta en sí. cierto momento fue justamente no el psicoanálisis clásico lacaniano, por ejemplo, porque eso es lo que Ujú. aparece y como el psicoanálisis clásico lacaniano en el marco de las instituciones no hace más que reproducir un modelo como de lo privado en la institución, sino justamente abrir, ¿verdad?, a tomar la multiplicidad como de espacios y sus relaciones que tiene la institución y que definen como a la institución pública en ese sentido, y hacer eso desde una lectura como psicoanalítica. ¿Qué aportó para vos la mirada psicoanalítica ahí en la lectura justamente de lo grupal, ¿no? Que es lo que hacía como esa diferencia, y cómo pudiste hacer como dialogar esa multiplicidad de lo público desde un psicoanálisis? Bueno, es que yo me formé en una época que eso era totalmente habitual. No te olvides que yo entré en los 60, en la década del 60 a la facultad, y ahí estaban rompiéndose plataformas, Tato Pavlovsky, Kesselman, Rosishner. Era un mundo muy poblado de las izquierdas argentinas y una sociedad de psiquiatría copada por estos zurditos inquietos que hicieron así y dieron vuelta a la sociedad de psiquiatría. Era una efervescencia política. En ese marco yo armé mi sentido común, que entonces, que jamás rechazó al psicoanálisis, ¿eh? Muy por el contrario. Una cosa es hacer una lectura crítica de cómo se inscribe esa cuestión y otra es no poder pensar categorías psicoanalíticas como cosas muy... Bueno, a ver, eh, en Las lógicas colectivas, que es un libro que escribí en el 2005 más o menos, ahí yo hablo que el significante desliza y cómo se hace la lectura de todo eso en los grupos y la diferencia, que los cuerpos redundan y los significantes deslizan. Voy como trabajando distintos aspectos que voy teorizando con mis herramientas, pero yo no tuve que cambiar la cabeza. Mi cabeza se formó en ese momento y entonces no había una tan taxativa separación entre las prácticas individuales. Nos recibíamos y todos poníamos consultorio, no se nos ocurría no hacer consultorio. Pero también hacíamos comunidad terapéutica en el hospital, con los psicóticos, internos que hacía 30 o 40 años que estaban ahí tirados y con un poco de cosita ahí empezaban como a revivir. Eh, entonces, para mí eso fue como el modo natural del desarrollo de mi cabeza, que después operó
como un sostén para épocas donde todo eso desapareció. Pero bueno, sin embargo, yo sigo trabajando con esas cuestiones más actualizadas y sin duda mi propia práctica como psicoanalista hoy tiene esas marcas también, que tal vez yo no sepa decirles muy bien cuáles son, pero están, ¿no? De hecho, estoy trabajando mucho en todas las categorizaciones diferenciales que hay que hacer para el trabajo con víctimas de abusos en la infancia, ¿no? No podés trabajar con el dispositivo común. Ya tuvimos un antecedente que me sirve mucho, que es cómo pudieron teorizar Ulloa y otros el trabajo con sobrevivientes de los campos de concentración en la última dictadura. Entonces, cuando Ulloa habla de cómo enfrentar las cuestiones de la violencia en la clínica, él dirigió el primer Instituto de Derechos Humanos que se creó, que atendía a sobrevivientes de la dictadura, y ahí con Alicia Stolkiner y otros, con Laura Bonaparte, que ya murió, fueron como dándose cuenta que eran todos psicoanalistas muy formados, pero ahí había que funcionar con el bagaje psicoanalítico sin duda, y ahí estaba Lacan, estaba Winnicott, estaba el que quisieras, y al mismo tiempo ir creando condiciones de un modo de intervención y un modo de encuadre que no era exactamente el mismo. Te imaginarás que un tipo que estuvo 4 o 5 años torturado todos los días no lo ibas a poner en un diván. Desde esas cosas, ¿no? Y Bueno, entonces ahí se fue armando método. un poco como, quizá como agregar, como empezar justamente, no, agregar a esta dimensión justamente de las violencias que tú las has trabajado mucho Sí, en el libro de psicoanálisis de los lapsos fundacionales, bueno, a lo largo de tu trayectoria, uno de los desafíos, que también es uno de los desafíos justamente que el diplomado se propone pensar, tiene que ver con los marcos institucionales, sus lógicas, sus precariedades también, porque la salud pública no claro. es como justamente de urgencias, y con el incremento de los motivos de consulta y de problemáticas clínicas que tienen que ver con los desbordes afectivos, que ponen justamente en juego el riesgo y que tienen muchas veces a la base esto que tú has trabajado un montón y desde ahí también como, bueno, mucho el interés como de poder conversar contigo en el marco del diplomado, que tiene que ver con crueldades, violencias y abusos, ¿no? Que esto aparece como muy trabajado justamente en tu último libro, ¿no? Y ahí vos remarcás justamente los desafíos, los cambios que realizan, o sea, como, ¿no? Como somos desafiados por estas problemáticas, a lo que nosotros le agregamos como el contexto institucional también, y cómo justamente todo lo que implica violencia de género, de estratos crueles, abusos de niños, ¿no? Que vos le dedicas este apartado justamente de las marcas abusadas, afirmás lo siguiente: lo cruel exige poner en juego particulares recursos del dispositivo psicoanalítico, ¿no? Eso además nosotros queremos pensarlo en esta otra complejidad que es el marco de lo institucional. ¿Cuáles serían en ese sentido como tus principales sugerencias, ¿no? Cómo desafía y cómo has pensado, cómo has respondido a la pregunta de cómo trabajar clínicamente con estas problemáticas de lo cruel? Sí, he escrito todo lo que he podido. Ahora, el otro día fui a dar una charla, no me acuerdo dónde, y me di cuenta que empecé a dar detalles de cosas que ni sabía que las tenía tan pensadas. Viste, te piden ejemplos. Entonces yo dije, ah, no, voy a pedir la cinta de eso, porque acá hay un artículo, pero yo ni sabía que sabía todo eso, ¿viste? Es como que en la dinámica de uno va inventando. Un gran mentor en todo esto ha sido Fernando Ulloa, que dice que a la crueldad hay que responderle con miramiento y buen trato, ¿no? Y ese miramiento y buen trato en estas personas adultas que fueron víctimas de abusos incestuosos. El abuso incestuoso para mí es una de las peores, de los peores desastres para el psiquismo, ¿no? El arrasamiento es de una ferocidad por dos razones, tres, va, o cuatro, cinco, no importa.
es el padre, el abuelo, el tío, el padrastro, son personas en las que el niño o niña confía. Pero además empiezan de muy pequeñitos, a veces, yo tuve una vez que trabajar sobre un caso que había abusado, un muchacho que había abusado a sus sobrinitas de meses. ¿Vos podés creer lo que es eso? Este, y empiezan cuando son muy pequeños o pequeñas, muchas veces antes del habla, y siguen hasta los 6 7 que ya cambian de niño o niña porque va a recordar. Entonces tiene toda la mentira que hace para poder sobrevivir, pero también que no tiene recuerdos. Nosotros no recordamos cosas de los 2 o 3 años. Yo decía en esa charla el otro día, yo no me acuerdo de mi primer día de jardín de infantes, nada, pero sí me acuerdo, tengo chispazos del primer día de la escuela primaria y de la secundaria recuerdo mucho más, claro está. Entonces, si vos tenés que reconstruir qué pasó, has sido víctima de ese abuso, que en general tiene como problema que suele ser muy temprano, es más frecuente en los chiquitos chicos que en los adolescentes, que ya recuerdan, que lo pueden increpar, ¿no? Y del 2015 para acá, que fue Ni Una Menos, todo el tiempo caen pacientes. Yo tengo más experiencia con mujeres. Me ha caído más mujeres abusadas incestuosamente que varones, pero no por ningún motivo en particular, creo. Entonces, eso es muy... Hay que ir inventando todo el tiempo cómo abordar. Por ejemplo, yo pienso, me puedo equivocar, pero a mí me parece que hay en ese miramiento y buen trato que hay un modo de recibir, de alojar, de abrazar metafóricamente, um, pero no maternar. Me parece que maternar es como una salida sintomática. Yo no voy a reemplazar la madre amorosa que no tuvo, porque hizo complicidad con el padre o estaba tan sometida que no podía nada. A veces pienso que pensar las transferencias como con las figuras fantasmáticas primarias y que ellas sean metafóricamente madres o padres, es parte de la desviación familiarista que tiene el psicoanálisis. A mí me parece que en un mundo donde tenemos que trabajar de mujer a mujer con esa muchacha y donde esa madre es la madre real es una pésima referencia de maternidades, tal vez la transferencia tendría que ser más de una adulta un tanto feminista que ayuda a esa a salir de sus atolladeros, ¿no? Como más una amiga que una madre, tía. No nos sirve la familia como lugar de producción fantasmática, porque la familia está totalmente destruida por ese eh, hombre varón que ha renunciado a sus lugares de padre, de esposo respetuoso, etcétera, etcétera, y que ha preferido ser el amo, como el amo de la familia griega, ¿no? Que es un amo despótico. Entonces, y esa madre o anulada o cómplice, con mucha reticencia de abrazar a esa hija, que no le creyó cuando fue la piba y pudo contar. Es gente muy
ahí me parece también que cuando se habla de ese que prefirió ser amo, cuando hablo de ese que prefirió ser amo a ser padre, eh, no podemos hablar, es alguien que no se arrepiente, que no compadece el daño compadece el daño que hizo. Me parece que hay que evitar rótulos psiquiátricos como psicópata. Lacan lo decía muy bien, son canallas morales, canallas. Entonces, Ana si María, psicologizamos ahí, le hacemos un favor al canalla. Sí, esto que estás hablando en relación a, por ejemplo, esta escucha en relación a la transferencia y esta tradición más bien familiarista del psicoanálisis, ¿no? Tú planteas, tomando a Derrida y la discusión que él hace sobre podríamos el dispositivo como desde la hospitalidad, por ejemplo, la hospitalidad de los dispositivos. Pensar un dispositivo desde la hospitalidad, por ejemplo, sería hacer ese ejercicio de intentar no seguir, por ejemplo, esta tradición familiarista al escuchar la transferencia, también, por ejemplo, de no forzar esta maquinaria edípica también en términos de esta escucha. ¿Cómo se piensa aquí esa hospitalidad, por sí, ejemplo? pero así, pero tampoco tirarla, ¿no? Ujú, Hay situaciones transferenciales que las genera, transferenciales o de la repetición que están generadas en esos vínculos familiares. Pero, ujú, por ejemplo, si me permiten ponerme de ejemplo, a mí siempre me llamaba la atención cuando yo empecé a publicar y qué sé yo, y entonces me preguntaban si mis padres habían alentado mi carrera, etcétera, etcétera. Yo todavía no había pensado nada de todo esto. Yo decía, no, la verdad que no. Mi mamá me decía, vos tenés que estudiar así no dependés de nadie. Yo no me daba cuenta que ella estaba hablando de su matrimonio. No entendía esa ujú. segunda parte, ¿no? Pero nadie me impulsaba a tal carrera, a tal otra. Mi padre pensaba que no era necesario que una muchacha estudiara porque se tenía que casar pronto. Así que en mi casa no estuvo tan entonces, la estimulación de lo intelectual. Sí, mi madre, tenés que estudiar para no depender de... Recién cuando me divorcié, ya de muy grande, dije, ah, esto era lo de no depender de nadie. ¿Entendés? Porque era una frase que no me decía nada. Todavía el feminismo no lo habíamos descubierto. Sin embargo, tuve una profesora de psicología y yo iba al normal, por lo tanto, daban escuela primaria a la tarde. Y me tocó hacer una suplencia de una maestra que yo admiraba muchísimo, las dos mujeres muy independientes, con carreras universitarias, desenvueltas, que opinaban de política, que opinaban de todo, y que además uno las veía como muy sexys también, ¿no? No eran como esas profesoras con todo cerradito. Y a mí esas dos mujeres realmente me abrieron una luz de cómo ser mujer de otro modo que no fuera doméstico. Yo las tengo muy incorporadas. No quiere decir que yo repita eso ni que quiera apresurar una conceptualización que transforme la idea de transferencia. Solo señalar eh, que nadie hubiera escuchado como algo muy importante esa puerta que abrieron estas mujeres, ¿no? A mí en Eh, relación a esto que, perdón, que trae ¿No? Pilar como de la hospitalidad mientras en distintas lecturas que como que fui haciendo como a este libro, me llamaba mucho, o sea, me llamaba y no sé, creo que instala justamente un problema, o sea, me preguntaba claro, como, ¿qué implica tener que hacerse este recordatorio? ¿Qué implica tener que situar justamente que el dispositivo tiene que recuperar la hospitalidad? Que entiendo que va muy en relación a todos los sesgos de género que aparecen en tu trabajo también, ¿no? Por Como eso, por eso Derrida naturalizamos dice violencias. psicoanálisis sin coartada. Mm.
La coartada es lo que yo llamo los lapsos fundacionales, Mm. que es no poder escuchar los relatos verdaderos de abuso incestuoso y Y en ese taparlo, ¿no? sentido, claro, pensaba, si bien no es lo mismo, porque el campo de lo fronterizo no necesariamente, no es igual justamente a, a experiencias de crueldades, pero sí hay un correlato también bastante importante que dentro de lo que son las modalidades como de lo fronterizo, igual insisten en la historia de estos pacientes, ¿no? Historias de violencias, de dificultades de cuidado, que implican justamente como, bueno, estos desbordes, ahí hay algo como bien interesante en tu propuesta que tiene que ver como por un lado, ¿no? Como agregar como pensar estos sufrimientos o las consecuencias psíquicas de las crueldades asociadas a estas modalidades de sufrimiento y por otro justamente pensar también, ¿no? Las desigualaciones que se ponen en juego en esos sufrimientos, que me parece Sí. una coordenada, y las desigualaciones que operan también en o sea, o la naturalización de esas desigualaciones que operan en las escuchas clínicas, y que entonces no nos Mira, permiten. es muy importante esto que traes de la desigualación, porque parece que la desigualación la tenemos que pensar en términos políticos sociales, la desigualación de etnias, la desigualación de género, los pobres y los ricos, pero la desigualación cotidiana es un invisible, nadie lo ve. Eh, yo recuerdo una paciente que consultaba por una depresión, la traían los hijos porque no entendían, una familia magnífica, refinada, y ella decía que no sabía por qué estaba deprimida, una señora tradicional, ¿no? Decía, él no me hace faltar nada, siempre ha venido a cenar, no sé, como que su matrimonio estaba, siempre, no había dado penas. Bueno, yo la atendí un tiempo, no estaba nada claro el cuadro, pero ella sufría mucho y no sabía por qué. Bueno, la atendí un tiempo, mejoró bastante, tomó un poco de medicación, no cambió sustancialmente tampoco, hicimos un psicoanálisis como il faut, era más bien un espacio de acompañamiento. Como 20 años después, me llama por teléfono, que necesitaba verme, que estaba muy mal, que qué sé yo, bueno, viene. Y el marido, ya estaban grandes de edad, ¿no? El marido estaba muy enfermo, se suponía que al poco tiempo murió, y entonces apareció lo que era posible que apareciera, otra mujer. Y entonces esta mujer estaba muy mal, porque cuando yo la atendía, 20 años antes, o sea, joven, él tenía dificultades sexuales, por lo que ella, para no molestarlo, aceptó que no tuvieran más vida sexual y como era una señora muy educada, nunca tuvo un amante, por lo tanto ella renunció a su erotismo en función de no molestarlo a él, que era un divino. Pero claro, él no tenía ningún interés de tener sexo con ella porque ya tenía la amante con la que convivía en muchísimas cosas, y ella lo descubre todo eso cuando ya es una mujer muy mayor. Así todo, él murió pronto y pudo tener algunos novios porque era muy bella, una bellísima mujer. Pero no sé si pudo tener una vida sexual, eso creo que no. Entonces, él no me hace faltar nada, toda la familia es la familia Ingalls y aparece subterráneamente algo que es para matar a cualquiera. Entonces, me parece que las cuestiones de género, de los maltratos de género, tienen la enorme dificultad que están muy invisibilizados. Los tenés acá y no se ven, ¿no? Eh, o, por ejemplo, ya hace como 40 años, la Universidad de Michigan había sacado una investigación que vieron que los norteamericanos hacen investigaciones con la población estudiantil de la universidad, ¿no?
que les pagan unos pesos y hacen entrevistas, bueno. No me acuerdo si era el 40 o el 60%, igual una enormidad. Era una investigación sobre anorexia y bulimia. El 40 o el 60% de las chicas entrevistadas habían sufrido abuso incestuoso. Nosotros no cobramos dimensión de lo habitual que es eso. Yo tenía claro que eso sucedía en las villas miserias, en los sectores más empobrecidos y violentos, donde es habitual que las mujeres, la abuela, la madre, todas hayan sido abusadas por el tío, el abuelo, el padre. Pero en este momento, después del Ni Una Menos, estamos viendo la ferocidad de esto, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. ¿Por qué Freud habrá borrado en tantos casos clínicos que era el padre y no la gobernanta o el jardinero, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he llamado la paradoja fundacional. En el mismo momento que puede pensar un concepto fundacional como es que el psicoanálisis se dedica, ¿cuál es el área de trabajo del psicoanálisis? La realidad psíquica. Con eso funda esta disciplina, no es chiste. Y va a trabajar, bueno, teoría de la seducción, todo lo que ya sabemos, va a trabajar sobre la fantasmática, no sobre los hechos. Pero al mismo tiempo que funda, nada menos que el territorio sobre el que se va a desarrollar esta disciplina, tiene que disimular que en muchos casos no ha sido una fantasía ni la tentación de la niña, sino que ha sido el padre, el tío o el abuelo, y que han abusado en la realidad. ¿Qué pasó? Por eso digo lapsos fundacionales, por llamarlo de algún modo a esto, ¿no? Es una paradoja en la fundación que arrastra luego toda la sospecha de la no veracidad del relato de la histérica. Y debe haber mujeres que fantasearon cosas que no acontecieron, pero tiramos el niño con las aguas del baño, como dice el refrán español, y aquellas que realmente habían sufrido abuso no pudieron ser escuchadas como tales. Y esto se mantiene aún hoy, aún hoy. El otro día, ayer, que fue una gran manifestación en la plaza, nos salimos un poco de la marcha y fuimos con un colega muy querido a tomar algo para despejarnos y hablábamos de esto porque me preguntaba en qué estaba escribiendo y le cuento esto mismo y le cuento un caso que me tiene la cabeza muy complicada porque es de mucho riesgo y él me dice, pero te cercioraste bien que no fuera un recuerdo encubridor. No podía creer en esta época un hombre cultísimo, gran psicoanalista. Sí, sí. Bueno, hay muchos modos de distinguir cuando no está el recuerdo, pero también cuando logran armar el recuerdo, esto en relación a la clínica de Bordes que planteaba María el otro día, también a diferencia del cuadro psiquiátrico de Bordes, disminuyen los síntomas mucho, a punto tal que hay veces pueden dejar la medicación psiquiátrica que tienen hasta acá, ¿no? Porque son personas con mucha sintomatología, con mucha fragilidad. Entonces, lentamente estamos haciendo como cuidadosamente vamos acumulando casuística y cosas que no estamos muy seguros, vamos corroborando y se va repitiendo. Ahora, son muy distintos los síntomas del abuso sexual incestuoso que los castigos físicos, ¿eh? Son como dos veredas muy distintas. Algunas veces viene combinado, pero en general funciona de otro modo. En ambos casos están poblados por el terror.
a ese padre, abuelo, tío, ¿no? Y es genial porque se aterrorizan con el padre que tiene 87 y que ya no puede mover ni un dedo, y de pronto es una mujer de 40, 50 plena de vida, que le hace así y se lo saca encima. Sin embargo, no poder ir a reuniones familiares y la madre insistir, vení querida que papá sufre si no te ve, y por supuesto cuando volvía, volvía descompensada y uno tenía que sostener ahí, ¿no? Mm. Bueno, también trabajas y que me parece como clave, ¿no? Porque frente a, efectivamente, como, voy a leer una frase que me parece como bien importante para situar la pregunta. Decís, en un momento ¿Cómo no? intensos desgarros emocionales, descompensaciones, desbordes, locuras, depresiones, inadaptaciones diversas. Pueden ser las formas de expresión de resistencias a una subalternidad no registrada pero que no se puede tolerar. Eso me parece, pensando un poco que también esta clínica nos desafía permanentemente entre aquello que aparece como confusión, no como relato claro de lo acontecido, o sí como relato a veces como tremendamente minucioso y detallado de lo acontecido, pero donde como hay toda esta desafectación y que efectivamente, por un lado, nos interpelan nuestros sesgos en la escucha, porque muchas veces uno se encuentra diciendo, bueno, pero como la lógica de entre lo malo y lo peor, ¿no? Para ponderar las violencias, y eso ya habla de las naturalizaciones que tenemos en la escucha como de ciertas violencias, pero esto que vos traes también, Tomás Ulloa, que tiene que ver cómo esta clínica, justamente, o la clínica de la crueldad, de las violencias, de los desbordes, nos interpela en esta función de apelación, porque muchas veces estas grandes confusiones y sufrimientos también se sostienen porque nadie ha podido decir finalmente o se ha pronunciado como con claridad respecto de los abusos y violaciones que se han acontecido, y vos planteás justamente ahí, recuperando la idea de Ulloa, que a veces el dispositivo funciona como un tercero de apelación para poder reconocer lo que ahí sucedió y para que pueda como empezarse un trabajo como de elaboración y de alivio. Que, bueno, como preguntarte o pedirte un poquito más, como si podés comentar sobre eso, sobre la importancia clínica que le atribuís a esa función de apelación. Ah, antes te digo lo de el síntoma como resistencia, ¿no? Eh, este ejemplo de esta mujer, por ejemplo, ¿no? Mm. Nadie entendía por qué ella estaba tan deprimida. Estaba diciendo, algo está podrido en Dinamarca ella, pero ella Mm. tampoco lo sabía. Era esa patología inexplicable, porque era una familia muy Ingalls, ¿no? Y ella disfrutaba mucho de recibir y servía mesas maravillosas y no sé qué y no sé cuánto, y todos vestían elegantes, iban a grandes lugares, ¿no? Era todo un tren de vida muy costoso para mi mirada de clase media, pero también bien llevado por todos. Era linda gente, muy bien adornados todos. Pero ahí había esa depresión que estaba indicando que algo estaba mal. Entonces, una depresión clínica importante tenía esta mujer, ¿eh? Y mirá después cómo nos vinimos a enterar 20 años después lo que estaba mal en Dinamarca. Mm. Semejante bomba, ¿no? Ahora, eso por un lado. En general yo pienso que siempre una patología, una Esa manera sintomatología, está como medio malo el, no, una el timbre. patología, una sintomatología tiene esas dos caras, ¿no? De, del sufrimiento del síntoma, el goce del sufrimiento, todo lo que quieran poner, pero también ahí está la clave de la potencia. Es el modo de decir, de denunciar, esto está mal, acá está pasando algo. En las familias es muy interesante como eso, los niños con su sintomatología cuando los llevan al psicoanalista
son los que denuncian eso, ¿no? Yo atendía una pareja que estaban muy preocupados porque uno de sus niñitos se hacía caca en la cama y ya tenía como 6 o 7 años. Bueno, la familia, los padres hacían terapia de pareja, se maltrataban bastante, pero bueno, también se querían y se deseaban, pero tenían cierta intensidad en su modo de vincularse. Bueno, pero el síntoma del chico aparecía ahí, la psicóloga infantil no daba pie con bola, yo escuchaba, pero no era. Hasta que ella un día dijo, en relación a contar una anécdota medio picarona y graciosa, confiesa que muchas veces tenían sexo con el marido en el baño porque los chicos andaban por ahí. Y entonces, claro, si ellos tenían sexo en el baño, el nene hacía caca en la cama. Es como una inversión de la situación hasta vengativa de ese pequeño Edipo, ¿no? Bueno, cuando eso se puso en palabras, el chico del síntoma desapareció. Entonces hay algo de lo sintomático que es guía encriptada, pero que habla de resistencia. Ahora, para pensar el síntoma como resistente, también tenemos que revisar algunas ideas muy psicoanalíticas, como por ejemplo pensar el deseo solo en su dimensión de carencia. Para poder pensar lo productivo de este asunto, muchas veces es bueno pensar cómo se produce la potencia, ¿no? La potencia, el poderío del deseo. Freud tiene esa expresión, el poderío del deseo, cuando habla en el fetichismo de la fuerza, de la potencia, de la energía que tiene el deseo para poder sostener un fetiche, que es un laburo enorme, ¿no? Y yo he pensado que si Freud lo usa en el sentido de la producción de síntomas, también podemos pensarlo como potencia productiva vital, no necesariamente sintomática. Fíjense ustedes esas personas, por ejemplo, que se dedican a la pintura o a la danza, que hay una energía que no cesa, que no pueden parar de bailar, de pintar, ¿no? Hay algo ahí de la vitalidad, de la pulsión puesta creativamente, que habla de una enorme potencia del deseo. Alguien con todas esas capacidades, pero con una energía baja, que no confía en sí mismo, que vacila, que tiene dudas de lo que vale, no puede armar potencia. Se le desarma en el camino, ¿no? Porque ahí hay algo de lo que seguramente careció, que es de la mirada embelesada de los padres, de los abuelos, de quien fuera, eh, que da ese abrazo tan particular. eh, Ahora que, por ejemplo, se ha puesto tan de moda que las chicas den de mamar como hasta los 4 años los pibes y hacen colecho y todo eso, una cosa que veo que me impacta mucho, casi me da angustia cuando lo veo, es un modo de dar de mamar que tienen, que es como desaprensivo, como tienen el chico prendido a la teta todo el tiempo, no es la ceremonia de la lactancia, no es abrazarlo y sostenerlo, sino que lo tienen así, con los brazos caídos, el chico trepado, la chica, y están hablando por teléfono, por ejemplo, mientras dan de mamar. Qué distinto una lactancia con recogimiento, con abrazo amparador, con embeleso de verlo mamar o verla mamar. Hay algo que en la cantidad, claro, estás 4 años, no vas a estar 4 años con embeleso porque se paró el mundo cuando largó la teta. Hay algo de la desmesura de una moda de lactancia que conspira contra ese primer vínculo que armará el apego. Algunas madres nunca pueden armar apego.
y creo que eso está en relación a muchas cosas, pero básicamente a la dificultad de constituirse como mujeres que pueden disfrutar el placer sexual. Son esas mujeres muy prácticas que van de acá para allá, que tienen todo, sea que trabajan en la casa, sea que son profesionales, que hay algo del estar placenteramente, que la bebé o el bebé recibe de los brazos de su madre si la madre lo tiene. Si no, va a ser un sostener, bueno, sin exagerar con Winnicott, pero todo esto es marca. Y Ana hay María, sí, perdón. una cosa que agrego en esto. Hay un artículo que les recomiendo sobre la injuria narcisista en las mujeres, de Zuckerfeld. Es un psicoanalista argentino que dice que la sobreprotección materna, todo eso, tiene que ver con la injuria que ha recibido como mujer esa madre, ¿no? Una mujer no deseada, porque el señor anda con muchas mujeres, o porque se dedica a su trabajo y la mina no le importa más, o porque tiene miedo al erotismo, o por lo que fuera, es una mujer que si ella no se permite recibir miradas de la afuera, queda enclaustrada en una relación que la desconfirma, como mujer, como persona. Y entonces poco potente va a ser para construir el lazo con los hijos, que serían como los causantes de que él la desmire. Bueno, pero eso sería irnos muy lejos. Decime, No, para poder ya abrir como a ¿cómo comentarios y no? preguntas, recuperar quizá mínimamente esta idea del dispositivo como tercero de apelación, y ya que estamos con Ulloa, tiramos toda la carne a la parrilla para poder abrir a comentarios y preguntas. Vos recuperás esta frase, que me parece que por algo se recupera también en este tiempo, que es: la ternura crea el alma como patria primera del sujeto. Y la recuperás en el contexto clínico, ¿no? Claro, Entonces, porque el maltrato, el abuso, ha roto esa posibilidad en ese infans, ¿no? Y a punto tal que son pacientes, los de abuso incestuoso, no tanto los de abuso físico, pero los de abuso incestuoso es gente que no tienen el dial del bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Si alguien les pide plata, le dan todo lo que tienen, o son incapaces de generosidad, o porque los han obligado a que lo que tienen que hacer es complacer. Entonces son mujeres que no pueden decir no. Toda la teoría del consentimiento del feminismo tiene esa falla enorme. Si pudieras decir sí quiero o no quiero, no habría abuso. Entonces no me pidas que estas mujeres que tienen totalmente obliterada esa cuestión porque deben complacer, sea porque han sido sometidas a abuso o a un régimen misógino donde manda el varón, hay mujeres que al día de hoy, amigas que no te dicen, che, vamos a tomar un helado, te dicen, ¿vos no tenías ganas de tomar un helado? Entonces yo me río y le digo, no me trates como un marido, ¿querés tomar un helado? Vamos, porque no pueden formular ellas, yo quiero un helado, ¿vos querés venir? Ese es un modo de interacción con los varones que les han enseñado desde muy chicas que es indebido. Y no crean que con la deconstrucción de la masculinidad todo esto se ha superado tanto. Entonces, por eso la ternura es la base ética del sujeto. Y esa base ética que dice Ulloa es lo que él dice, miramiento y buen trato. ¿No? Entonces, en ese marco, muchas veces tenemos que aceptar ese lugar de tercero de apelación. De hecho, en los protocolos de violencia está explícito, ¿no? Que tenés que, bueno, toda la educación sexual integral que, no sé,
hará unos años se sancionó una ley de la educación sexual integral, que ahora están tirando al diablo, donde los niños y las niñas se les enseña que no acepten que los toquen en tales partes. La otra vez una amiga le estaba diciendo a la de 2, 3 años que tenía que irse a bañar y le pegaba en la cola en broma, vamos, vamos, que ya tenés la bañera lista, qué sé yo. Y la piba la miró así y le dijo, mi cuerpito es mío. Entonces la madre me mira y me dice, hoy tuvieron ESI, seguro, tenían clase de educación sexual, ¿no? Mi cuerpito es mío, le dijo. Bueno, nada. Entonces van armando esta relación, pero cuando estos pacientes y estas pacientes llegan, no han tenido tercero de apelación, nadie les creyó, nadie las ayudó, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que uno tenga una escucha en la que puedan confiar. Suele ser muy difícil que acepten derivaciones a varones, o que el psiquiatra tiene que ser una mujer, la ginecóloga una mujer, tiene una enorme desconfianza física. Y eso, aceptarles eso, es ser un tercero de apelación también, es decirle, entiendo por qué decís que no, entiendo, tal doctor es un excelente doctor y no te podría pasar nada, pero si vos preferís una mujer, buscamos una mujer. Si le das lugar, tercero de apelación, bueno, el tercero de apelación en el mundo jurídico es el juez, ¿no? Que te dice, usted es inocente o usted es culpable. Entonces, estas personas no han tenido eso. Entonces, hay como un costado del tratamiento que es construir eso. Ahora, en lo estrictamente profesional, no se trata de creer ni de descreer el relato del abuso de entrada. Ni creer ni descreer, escuchar, indagar, preguntar, observar, ir creando uno una composición de lugar. En general, después de unos años de escucharlas, es muy difícil que no sepas distinguir un relato de una cosa histérica, fantaseada o exagerada. Son Bueno, mujeres muy destruidas. Nadie está destruido así si no le pasó algo, ¿no? viendo un poco el tiempo, abrimos, ¿te parece, Ana María, como ¿Cómo Pilar? no? ¿Cómo no? Eso, comentarios, preguntas, bienvenidas, bienvenidos esos comentarios, esas preguntas. Pueden ir levantando la mano o poniéndolos en el chat también. Ahí está, ahí Andrés Leiva. Adelante. A ver, ¿no lo escuchamos? Ah, hay que, no sé si... Andrés, ay Andrés, qué alegría verte, qué alegría. Gracias por estar ahí. Qué Está amor. muteado, me parece. Pero Andrés, que hay que avisar que le activen el audio. Ahí se escucha. Ahí, perfecto. Ya. Mira, bueno, primero saludar a Ana, gracias por el espacio. Estaba pensando que quizás los casos que trae Ana son bien límites, digamos. Quizás a propósito de cómo partió también un poco las preguntas, ¿no? Quizás como las interrogantes, ¿no? ¿Cómo montar espacios de escucha de los que habla Ana, digamos, en los diferentes dispositivos que nos toca en Chile, ¿no? O sea, los dispositivos públicos, privados, qué sé yo. Más allá del psicoanálisis mismo, es una gran pregunta que nos instala a nosotros, digamos, ¿no? En mi caso particular me toca dirigir un CEFAM, digamos, y trato de que esos espacios de escucha sean contenidos, no necesariamente en el espacio del psicólogo, sino que también en interacción con otros profesionales, digamos, ¿no? O sea, que estos espacios sean compartidos por más dispositivos clínicos, digámoslo así, ¿no? Y también un poco romper estas barreras tan clásicas, tan rígidas, digamos, entre
si el nutricionista, por decirlo, por decir cualquier profesión, digamos, no puede o no dialogar con el sufrimiento psíquico, digamos. Entonces, en ese sentido, digamos, yo rescato lo que un poco Ana también dijo, que tiene que ver con esta práctica que cuestiona los métodos, ¿no? Cuestiona la teoría, ¿no? La pone en tensión, permite esa producción de conocimiento. Entonces yo creo que eh, mi escucha al menos, o lo que yo escucho de Ana, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta recursividad probablemente desde las prácticas a la teoría y después de nuevo ir y volver, ¿no es cierto?, una cuestión que nos pone, sobre todo hoy, en situaciones límites. Para una escucha, probablemente en esos espacios más liminales, digamos, ¿no? Quería decir solo una última cosa para no tomarme todo el, bueno, primero mandarle besos a Ana y segundo decir que esta última parte que trajo, ¿no? Tenía que ver con... Hay un libro muy lindo, un libro cortito de Ana que se llama Jóvenes de Vidas Grises, donde ya en algún punto plantea una forma de sufrimiento distinto al que estamos acostumbrados a leer, probablemente en los manuales, en los casos clásicos, digamos, en las formas de aproximación a la clínica, donde vemos sintomatología muy marcada, muy psiquiátrica, digamos, muy atravesada por los manuales estadísticos. Sin embargo, ese libro abre, perdón, la posibilidad a otras formas de sufrimiento que probablemente ahora estamos dejando un poco de lado. Entonces, bueno, quizá agradecer eso, bueno, señalar ese espacio como una bibliografía quizá fácil de seguir, digamos, y cómo nos trae, digamos, de nuevo a este espacio donde finalmente estamos creando conocimiento, digamos, estamos creando nuevos dispositivos y hacernos cargo también de otras formas de sufrimiento. Así que eso. Gracias, Ana, y gracias a ustedes, por cierto, por el espacio. Gracias, Andrés. Hay otras manos levantadas, no sé si recogemos los comentarios y ahí comentás, Ana María, o querés responder desde ya, Andrés. No, no, juntá varios. Eso, Amanda y Valeria. Hola, hola Ana María, hola María. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Yo me quedé pensando en una cosa que dijo la Ana María en relación a la psicologización o a la psicopatologización que se le hace al amo, como ella lo llamó, o a la persona que ejerce el abuso o los arrasamientos. Y también lo pensaba en relación a cómo se psicopatologiza a la víctima muchas veces, ¿no? Bueno, algo comentó la Ana María de cómo son abordados estos casos desde el psicoanálisis. Igual todavía me sigue resonando esto de la diferenciación entre casos bordes, casos límites y casos de violencia efectiva, real, ¿no? Me da la impresión, no sé, pero me da la impresión de que la Ana María distingue ahí como una cosa más corporal, más asociada a las depresiones, a las melancolías. Me gustaría quizás por ahí preguntarle un poco más sobre esa distinción, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias. Gracias. Y agregamos ahí Valeria. Primero que nada, muchas gracias por la ¿Se escucha? Valeria, invitación escuchamos. abierta, digamos, No, no a este escucho. espacio. Me encuentro precioso. ¿Se escucha Valeria muy no se la mal? escucha. Hola, tengo un poco mala señal. Hola, hola. Ahí. A ver, ahora no escucho nada. No, yo tampoco. Se cortó, me Está parece. pegada, se pegó Valeria ahí. Yo creo que esperemos a que regrese y ahí de mientras, no sé, Ana María. Bueno, voy contestando. Eso. Bueno, Andrés, ¿dónde estás ahí? Gracias por venir y gracias por mencionar Jóvenes de Vidas Grises. Es un librito que yo escribo complicado, pero ese fue escrito así, al correr de la pluma, y me parece que después que lo escribí, me di cuenta que yo podía
avanzar en esas cuestiones más clínicas de estos jóvenes que pareciera que no les pasa nada, que su vida es gris. Y pude teorizar un poco esa cuestión de esas subjetividades de época, pero me di cuenta que era posible para mí pensar cuestiones clínicas pensadas como de época, que no suprimen la idea de las cuestiones estructurales de la psicopatología, para nada, porque en realidad había estado antes todo el debate epistémico en mi cabeza, porque por eso les decía que pensar la clínica ha sido el último eslabón de mi proceso de interrogación del psicoanálisis, ¿no? Y porque uno pudo pensar más allá de un episteme de la diferencia, para mí el articulador conceptual de eso ha sido Deleuze y la idea de multiplicidad, es que entonces hay un montón de cosas que se te abren como posibles de ser pensadas. Si no, el diferente es un desigualado, aunque esté disimulado eso. Así que gracias por traerlo. Eh, Muy bien esto de recordar que la víctima también suele ser patologizada. Hay dos modos clásicos de patologizar. Uno que es no dejarla salir nunca de ser víctima, por eso estoy conceptualizando el paso de la víctima a la sobreviviente. Para mí sobreviviente es alguien que ha podido hacer algo con ese horror que le tocó, sea sobreviviente de los campos de la dictadura, que atendí varios, sea sobreviviente del horror del incesto, ¿no? Pero también todo eso es porque uno trae una vigilancia epistemológica. Me parece que la lectura de las lógicas internas del psicoanálisis, tanto freudiano como lacaniano, te va dando argumentos que te permiten inventar, ¿no? Es decir, pensar desde otro lugar, inventar algún concepto provisorio, lo vas trabajando, lo dejas, vuelve, pero hay una base filosófica, epistémica, política. El familiarismo del psicoanálisis es un problema político. El individualismo de largos años pensando tirado en un diván sobre vos mismo es también parte de una lógica, y ni hablar del pago de honorarios y todo eso, y la transferencia. Todo eso es lógica mercantil naturalizada. Está bien, no vamos a salir a atender gratis a la gente, pero hay ciertas flexibilidades que uno tiene que tienen que ver con un modo de desnaturalizar eso. Entonces, también empezar a distinguir cuándo es un border, cuándo es un sobreviviente, una víctima de un abuso feroz. Hay una cosa muy interesante para los psiquiatras que tienen que medicar a estas muchachas. Están todas tratadas como graves patologías, borderlines y todo eso. Y cuando le decís, pero no es un cuadro psiquiátrico, te dicen, sí, ¿qué diferencia hay? Es un cuadro psiquiátrico. No, por ejemplo, no podés internar a una muchacha de esta cuando se descompensa. No, bueno, ¿por qué voy a discutir eso? Te dicen, si la medicación que hay que darle es la misma, ¿no? Y no comprenden que por ahí un cuadro muy grave borderline va a ser medicado toda la vida. Y cuando estos tratamientos, a veces, tal vez, quién sabe, tienen algún éxito, se puede bajar muchísimo la medicación. O tener un kit a mano, porque si se le cruza con alguna cuestión que la lleva al abuso, puede descompensarse de nuevo. Ahora estamos con una internación domiciliaria de una muchacha que hemos logrado que
que la prepaga pague los acompañantes terapéuticos cuando lo que querían era internarla, pero estaba muy contraindicada una internación psiquiátrica, ¿no? Bueno, todas estas cosas las vamos aprendiendo sobre la marcha. Y algunas que hoy les digo muy convencida, pasado mañana podría decir, ah, miren, aquello que les dije aquella vez, lo pensé mejor y ahora creo, ¿no? Van a saber disculpar eso, pero son pensamientos en proceso. ¿Mm? Reingresó ahí, se reconectó Valeria, que tenía una pregunta, y Jorge también tiene una pregunta. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta como para incorporar una última y ahí poder ir cerrando. Quería confirmar si se escucha ahora. A ver, Valeria. ¿Se escucha? ¿cómo está? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Ah, hay mala señal entonces. Es un tema de señal. Sí, tengo mala señal. Bueno, primero que nada quería agradecer por el espacio, por abrir este espacio, porque yo me enteré ahí por las redes sociales ahí de María Fossati. De hecho, la recuerdo con mucho amor, es mi profe de mi último año de carrera en Chile. Yo cursé en Chile, soy argentina, me la cursé allá toda la carrera, entonces tengo mucho esta mixción entre Chile y Argentina que para mí es muy importante para pensar mi vida, mi práctica, mi profesión, etcétera. Así que les mando un saludo grande de partida ya porque hace mucho no lo con ellas. Y bueno, Ana también, Ana María, un gusto escucharte, un honor poder estar acá también. Y quería un poco comentar, no sé si tengo una pregunta tan formulada, pero tenía comentarios y quería como prestar un poco lo que se me había ocurrido para poder charlar. Y pensaba con que esta diferencia entre Chile y Argentina, en que acá está más instalado el psicoanálisis, es algo que yo también vengo pensando y que allá de repente hay como una epistemología o una práctica sostenida más a partir de una forma, bueno, de esas cuestiones basadas en la evidencia, de la psicología, de la salud mental, etcétera, como gran ordenador en la salud mental en Chile. Y pensaba con que también, por ejemplo, para pensar mi práctica como psicoanalista y feminista, como que siempre tuve claramente, ¿no? Tensiones como con el psicoanálisis por lo mismo. Entonces, claro, algo que me ha ayudado mucho a pensar esto ha sido como, bueno, no es que sea que vamos a hacer un psicoanálisis feminista, así como tal vez no es tan importante si tal vez el dispositivo es en sí psicoanalítico o no, sino que uno sea quien pone esa escucha psicoanalítica y eso genera algo diferente, ¿no? Ya de por sí como que abre o permite, eh, ¿no? Como entrar a ver más la salud mental en su tradición institucional en Chile, está muy obturada en esto categórico de los diagnósticos clínicos, de la patologización y etcétera. Por un lado pensaba eso, por otro pensaba en esto que decía Ana María de la potencia que tiene el deseo en la sintomatología, que lo trae Freud, así como también en su otra cara de poder sublimar, y ahí, en esta cuestión sublimatoria que tiene una vitalidad tremenda, pensaba en que creo que ahí hay algo muy interesante en relación a la potencia de lo colectivo para pensar, en esto de cómo el grupo, la grupalidad puede ser también operar como un tercero de apelación y que puede generar también de alguna manera un espacio previo, necesario, contingente y crítico, por decirlo así, para poder antes, o sea, antes de instalarse alguna pregunta en torno a la analítica, una pregunta más de como que antes hay, la grupalidad puede permitir como... Se va, Se va, se fue la voz. se fue la voz. Lo perdimos. Sí. Sí. Jorge. Jorge. Mm, Hola, buenas, ¿se escucha? sí. Ya. Bueno, agradecer el privilegio de lo que están haciendo acá, poder compartir contigo, Ana María. Y para no alargarme en lo que quería comentar, que me quedó resonando esto de un poco en la formación, como la pregunta respecto de cómo sostener un psicoanálisis en el espacio público acá en Chile. Yo trabajo en una institución pública hace hartos años, sobre todo en atención a víctimas de delitos en contexto de harta violencia. Y
y pensaba a propósito del caso que dijiste de este chico que se hacía en la cama, cómo también quienes trabajamos desde el psicoanálisis debemos de alguna manera confiar en la eficacia de la escucha analítica, confiar en la eficacia de eso. O sea, ese caso que trajiste es muy ejemplificador en cuál es la experiencia que uno también puede aportar en las instituciones sin discutir con las otras herramientas que Claro, también puedan darse y que, bueno, a mí no me por son más cómodas supuesto. hacer cognitivo, pero sí uno como analista, digo, para hacerla corta, pero sí como uno como analista, confiar en qué es lo que, o sea, que lo que yo voy a ofrecer tiene una eficacia que otras disciplinas no la tienen. Y ya, es esa diferencia. En eso me parece como importante eso que trajiste. Y lo que sí quería aprovechar la instancia de preguntarte, y a propósito también de mi experiencia en contextos de atención a víctimas, a propósito de esto del delito sexual, ¿no? Que, claro, a los analistas nos demanda una posición laminar, es algo que yo he venido pensando últimamente a propósito de las nociones del trabajo que hace Colette Soler en relación al fantasma y el trauma, o sea, como que el trauma tiene, o el delito propiamente tal, tiene la versión fantasmática al mismo tiempo que su versión real, es la realidad. Y ahí, claro, un psicoanálisis clásico se quedan en la experiencia de lo fantasmático, pero para quienes trabajamos en lo público principalmente, asumimos que ahí pasó algo. Entonces, en ese contexto, preguntarte un poco cómo desarrollar, cómo piensas o qué piensas respecto de la articulación entre el psicoanálisis o los psicoanálisis y los discursos jurídicos, como los aportes que nosotros podemos hacer, cuáles son tus experiencias, qué te viene con eso. Muchas gracias. Y qué gusto verles. Nuevamente. Bueno, sin duda los grupos son un tercero de apelación. Sean grupos coordinados con una idea de escucha analítica y ir viendo los deslizamientos significantes, los cuerpos. Yo he trabajado mucho en grupos con psicodrama y los cuerpos hablan de un modo fantástico, ¿no? Eh, pero bueno, nos ha tocado una época de un psicoanálisis que valora la palabra por encima de todo. Por suerte ahora esto empieza como a aflojar, pero los dispositivos grupales sin duda pueden operar como tercero de apelación. En el caso de las mujeres víctimas de violencia es clarísimo eso, es clarísimo. También un tercero de apelación suele ser cuando se pueden desarrollar diseños comunitarios. Porque una mujer de pronto tiene que salir rajando de la casa con un bebé y es amparada en alguna institución que se dedica a estas cosas, estatal, y ahí resulta que están haciendo grupo las mujeres que están en su misma situación. Claro, pero ella salió sin nada, entonces estas mujeres se movilizan, ella se consigue un lugar para dormir, se va a ir del refugio, entonces le consiguen un colchón, unos juguetes para los chicos, una capuchita porque hace frío para el bebé. Todo eso no ocurre en un grupo terapéutico ni en un psicoanálisis individual. Y esta mujer, eso le restituye dignidad. No hay víctima que se pueda transformar en sobreviviente si no puede restituir dignidad. Y esa dignidad la restituye restituyendo con un esfuerzo enorme la confianza en esas otras mujeres que la amparan y la ayudan. Y estas no son, lo cual no excluye que después ya cuando esté fuera de peligro haga una psicoterapia psicoanalítica en el hospital, en nuestro caso, o en privado, o en una institución que trabaja con mujeres golpeadas, pero hay algo de lo colectivo, inmediato, barrial, zonal, del dispositivo comunitario, que bueno, estamos implementando cosas muy interesantes en provincia de Buenos Aires. Eh, Hay unas mujeres que hoy se llaman
colaboradoras o algo así en salud, que son mujeres de las villas muy humildes, que hace muchos años que hubo un gobernador progresista en la provincia y las entrenó como asistentes de salud. Las manzaneras le llamaban, porque copiaba el modelo de las manzaneras cubanas. Bueno, y estas mujeres que ahora son viejitas, 2 por 3 cuando voy a la provincia a dar alguna charla, se me aparecen. Yo lloro abrazada con ellas, les aclaro, ¿no? Porque una me dice un día, sí, se acuerda cuando usted venía y no sé qué, y el doctor no sé cuánto, y ahora yo soy promotora de salud, y lo dice con un orgullo enorme. Y esas mujeres que recuperaron dignidad a través de una práctica política entienden mucho más que los profesionales de esa mujer golpeada, arrasada, mucho más, porque ellas también lo fueron o no, pero son de su misma extracción, por ahí están en el mismo barrio, pueden ir a controlar cómo está ella, si está segura, si necesita comida. Ahora, el aparato jurídico en la Argentina es un desastre. Hay algunas fiscalías que tratan problemas de abuso, mujeres golpeadas, chicas que han denunciado abusadores, que son destruidas por los trolls. Pero, por ejemplo, las víctimas no se les pone abogado defensor como se le pone al delincuente, que tiene un abogado defensor de oficio, porque se considera que a la víctima la defiende el fiscal, pero eso está por verse. Y hay 1 o 2 fiscalías de género frente a todo el desastre. Se hacen avances, pero todavía la relación con el aparato jurídico es muy feroz. Ahora hay 2, 3 casos, miren, siniestros, de 3 varoncitos que con el juicio de muchos años fueron creciendo y ahora solo queda menor de edad el más chico, pero la Corte Suprema falló a favor del padre abusador, ginecólogo importantísimo, y la madre tiene que, los otros 2 ya son grandes, pero al más chiquito le tiene que preparar el bolsito el viernes para que vaya a ser abusado a la casa del padre, porque si se niega, la policía le saca la tenencia. Miren ustedes qué infierno, ¿no? Bueno, eso es así. De todos modos, me parece que estuvo muy bien la mención de lo traumático y la fantasía, el fantasma, porque realmente están siempre intrincados. No hay ninguna práctica abusiva que no genere fantasmática. Imagínense que sería como la concreción de algo muy siniestro, pero también imposible de rehusar. Imposible de rehusar por el atractivo que esa figura tiene para el niño o la niña, por la autoridad que tiene, porque no solo abusan sexualmente, los extorsionan, los amedrentan. Una paciente que ahora el padre murió, tenía 85, 86 años, ella 40 y pico, mujer exitosísima, y le tenía terror. Y vos pensabas, pero ella le hace así, lo tira, ¿qué le va a hacer él? Pero es la fantasmática, no ese viejito. Es aquel hombre que la aterrorizaba y la sometía por el terror y también por el atractivo. Es muy difícil la cuestión. Hay un libro muy bello de una muchacha que cuenta su historia que se llama ¿Por qué volvía yo cada verano? Que la abusaba un tío que vivía en un pueblo. Y ella, ¿por qué volvía todos los veranos a esa casa? ¿No? Y narra toda la cosa y bueno, vos tenés que imaginarte por qué en función de lo que te cuenta. Pero bueno, eso es lo más oprobioso, lo que más duele. Pero me parece que
La cuestión es poder seguir pensando y me parece que si arman espacios colectivos y se puede trabajar colectivamente, sea en un diplomado, sea en un hospital, donde quieran, eso crea condiciones de una inteligencia colectiva y de una imaginación. Tenemos que imaginar todo el tiempo dispositivos. Quizá, bueno, me parece que efectivamente esa es como, yo creo que la apuesta, bueno, al menos de varios, del diplomado sin duda y de varias de las personas que un poco identifico que están acá y que es un gusto como reencontrarlas. Efectivamente estamos desafiados, creo yo, como a poder como articular, ¿no? Como toda esa potencia de lo institucional que de alguna forma queda reducida a las lógicas como más individualistas y homogéneas, ¿no? Y eso tiene que ver no solo con el quehacer que se puede hacer en la institución de salud específicamente, sino la relación de la institución de salud con la institución educativa, con el barrio, ¿no? Cómo poder justamente introducir ahí esto que también, bueno, Ana María está trayendo todo el rato y aparece como todo el tiempo, que también la importancia como del otro en la posibilidad de elaboración del sufrimiento, ¿no? Y del otro en ese sentido, en las multiplicidades y en lo colectivo, justamente. Y Sí, eso bueno, tiene que ver yo, también con, perdón, ahí voy Pili, como justamente poder como dialogar como estamos dialogando en este momento, creo yo, y dialogar como, bueno, muy honestamente de todas las preguntas que esta clínica como nos deja permanentemente. Bueno, yo quería tomar un poco lo que hablaba Ana María en virtud y en torno al tercero de apelación, ¿no? Creo que eso para nosotros en Chile es un desafío, ¿no? ¿Cómo construimos esos espacios que se transformen en tercero de apelación? ¿Cómo articulamos y cómo tejer, creo que nos quedamos en una deuda, ¿no? ¿Cómo podemos tejer esas hebras de la grupalidad más allá de la individualidad, más allá de lo basado en la evidencia, con que así como el deseo mueve el síntoma, también el deseo nos mueve a escuchar y nos mueve a apostar también, ¿no? Desde una clínica que se ve acá en Chile, por ejemplo, constantemente desafiada por una lógica de mercado que muchas veces tiende a borrar la grupalidad y poner por sobre la mesa una individualidad operacionalizada, ¿no? Entonces creo que hay una deuda de poder tejer, de poder hacer grupos, de poder construir colectivos de un modo resistente también y con deseo articulado ahí. Sin duda. Quizá ofrecerle brevemente la palabra a Valeria, que se pudo reconectar y que quedó como interrumpida, y de ahí ya cerramos, para que pueda cerrar como su comentario finalmente. A ver si se logra. Está muteada. Sí, está pegada de nuevo. ¿Está pegada, no? Sí, pegada, ¿no? Ahí, ¿Escuchá? Yo soy Valeria. Ahí sí. ahí. Yo soy Cortito. Valeria. Sí, no, en realidad solamente agradecer, no sé a qué llegué a decir que no importa, igual disfruté mucho comentar y escucharlas y muchas gracias. Un gusto volver a ver a mis profes, las amo mucho. Y eso, estamos en contacto, un abrazo enorme. Igualmente. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes Vamos participaron. cerrando. Estamos cerrando. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad que poder encontrarse y dialogar justamente, ¿no? De estas dimensiones clínicas, políticas, del dispositivo, de los sufrimientos, nos parece desde el diplomado un ejercicio tremendamente necesario, bueno, algo completamente necesario. La discusión en ese sentido siempre es bienvenida y nos mueve en ese sentido. Así que en nombre justamente como del diplomado de la Universidad Alberto Hurtado, muchísimas gracias a todos los que participaron, a Ana María y a Pilar por aceptar la invitación al conversatorio.
Bueno, Muchas gracias. gracias por la invitación a mi vez, ¿eh? Muchas gracias. Así que un gusto y nos estaremos reencontrando en nuevas instancias.